Conexiones Artificiales les da la bienvenida. Continuamos con nuestra exploración del Mortis Dossier, Anatomía Entitatis Impossibilis. Y bueno, normalmente cuando pensamos en el último instante de la vida, la mente proyecta una escena sumamente clínica, muy médica, ¿no? Sí, claro, algo totalmente aséptico. Exacto. O sea, imaginamos una habitación de hospital fría, el sonido constante de un monitor cardíaco que de pronto pues se vuelve un pitido continuo, como que una serie de órganos simplemente dejan de funcionar. Es decir, vemos a la muerte como un evento biológico y ya. Un mero apagón biológico, totalmente. Pero a ver, el expediente que vamos a desmenuzar el día de hoy nos exige cambiar esa lente por completo. Nos pide buscar en esa misma habitación de hospital no un fallo orgánico, sino a un sujeto. Y ese es un salto conceptual enorme. Sí, nos invita a analizar a la muerte con personalidad, con intenciones, o sea, con una agencia propia y sobre todo con un rostro. Es que, pues sí, es un giro de perspectiva monumental. Lo que plantea el dossier es que la humanidad, a lo largo de incontables milenios, simplemente se ha negado a aceptar el vacío absoluto. Como que la nada nos aterra demasiado. Exactamente. En lugar de resignarse a la nada, nuestra especie ha construido, capa por capa, a esta entidad. Y hoy vamos a rastrear esa construcción. Vamos a sumergirnos en registros de juicios inquisitoriales, descender a las descripciones mitológicas y analizar a los guías espirituales. Porque la misión de esta sesión es tomar toda esa evidencia y armar una especie de retrato hablado, ¿verdad? Como los que hace la policía con los sospechosos, pero de la muerte misma. El Archivo 5, que nos lleva a la Inquisición en Europa, siglos XVI y XVII. Y el documento marca un contraste que parece, increíble. Por un lado, vemos a la Europa germánica envuelta en una histeria colectiva absoluta, ejecutando a miles de personas acusadas de brujería, de pactos oscuros. Todo propulsado por ese infame manual, ¿no? El Malleus Maleficarum. El martillo de las brujas, sí. Pero luego al revisar los documentos de la Inquisición española de la misma época, encontramos una maquinaria sorprendentemente burocrática y hasta profundamente escéptica en algunos casos. Y ese contraste tiene una explicación histórica fascinante. Digamos, la cacería de brujas en el norte de Europa se salió de control en gran parte por la imprenta. O sea, se hizo viral. Totalmente viral. El Malleus Maleficarum fue uno de los primeros grandes éxitos editoriales. Un manual de terror que convenció a las autoridades locales de que el diablo y la muerte acechaban en cada aldea. ¡Wow! Pero la Inquisición española, por el contrario, era una institución centralizada. Estaban obsesionados con el papeleo, las pruebas y el debido proceso. Y el expediente resalta un caso brillante para ilustrar esto: los juicios en el País Vasco. Específicamente en Logroño, a principios del siglo XVII. Exacto. Imagínate, el tribunal local se encontraba con unas 7,000 personas investigadas por brujería. El pánico era absoluto. Era el caldo de cultivo perfecto para una masacre histórica. Y es ahí donde entra un personaje clave, el inquisidor Alonso de Salazar Frías. El hombre que frena las ejecuciones masivas. Sí, frena todo en seco. Pero leyendo la documentación me llama mucho la atención que queda claro que no lo hace por ser un alma piadosa o supercompasiva, ¿eh? Lo hace aplicando pura lógica deductiva. Salazar Frías fue un precursor del pensamiento empírico bárbaro. Él realizó miles de entrevistas en la región y notó un patrón extraño. ¿Que los testimonios eran demasiado iguales? Eran demasiado perfectos. Incluso los testimonios de los niños pequeños encajaban milimétricamente con lo que los sacerdotes predicaban en los sermones dominicales. O sea, le decían a la autoridad exactamente lo que quería escuchar. Exacto. La conclusión de Salazar fue revolucionaria para su época. Determinó que la supuesta realidad de esos demonios no nacía de hechos sobrenaturales, sino del terror absoluto. Claro, la gente confesaba y describía entidades simplemente porque repetían los estereotipos demonológicos que la misma iglesia les había inyectado en la cabeza. Era histeria colectiva pura. Y miedo. El miedo los hacía recitar el guión. Ahora, donde el expediente da un giro verdaderamente espectacular, es cuando esta misma maquinaria inquisitorial española cruza el océano y llega a América. Porque en México, este sistema legal europeo tan cuadrado, tan de papeleo, aterriza sobre un sustrato indígena profundamente complejo. Un choque de trenes culturales, sin duda. Totalmente.
porque aquí la muerte no era un concepto abstracto ni un demonio europeo, ya tenía una identidad. Tenía deidades propias, altares de calaveras, todo un sistema de rituales. Y al darse este encuentro, los inquisidores empiezan a registrar prácticas que sencillamente no lograban clasificar en sus manuales. Se volvían locos. Sí, porque lo que los registros coloniales capturan es el nacimiento del sincretismo. Las poblaciones indígenas desarrollaron una estrategia de camuflaje brillante para proteger sus creencias. Haz de cuenta que mezclaron todo, ¿no? Exactamente. Tomaron a la deidad mesoamericana del inframundo, Mictecacihuatl, y la fusionaron con la iconografía de la parca que traían los católicos españoles, espolvoreando todo además con las tradiciones funerarias locales. Y así es como surgen las primeras menciones documentadas de lo que hoy se venera como la Santa Muerte. Así es. El antropólogo Andrew Chesnut, que está citado en el dossier, lo explica súper bien. Esta figura es el resultado directo de intentar darle un rostro familiar a lo inevitable, pero dentro de un entorno de extrema opresión. Y a ver, hay una anécdota específica en esos registros coloniales que me pareció alucinante. Es el caso de un grupo de indígenas chichimecas. Ah, la del poste. Es buenísima. Es que visualicemos la escena que describe el archivo. Las autoridades encuentran a estas personas que literalmente habían amarrado a un esqueleto humano a un poste, pero no le estaban rezando con sumisión ni con terror. Le estaban exigiendo que cumpliera ciertos milagros. Sí, y la advertencia era clarísima. Si el esqueleto no cumplía con sus demandas, lo iban a agarrar a latigazos ahí mismo. Es increíble. Es que es como intentar darle una mala reseña de servicio al cliente a una fuerza cósmica inevitable. Se le amarra y se le dice, pues o cumplas o hay consecuencias. Y eso me lleva a preguntarte, ¿por qué la mente humana desarrolla esta necesidad tan extrema de convertir un concepto absoluto en algo a lo que se puede sobornar, regañar o castigar? Es una excelente pregunta. Y la respuesta radica en el mecanismo de supervivencia psicológica más primitivo que tenemos, la necesidad de control. Claro, el no sentirnos impotentes. Exacto. Si consideramos a la muerte como una falla biológica o como una ley cósmica inalterable, quedamos en una posición de absoluta indefensión. Nos genera una ansiedad que nos paraliza. Sí, nos quita el sueño. Pero al personificar a la muerte, al darle forma humana, se le otorgan vulnerabilidades humanas. Si es una entidad que fuma, que bebe, que escucha amenazas o que acepta ofrendas en un altar, entonces el fin de la vida se vuelve negociable. Se convierte en un trámite gestionable. Precisamente, para un inquisidor europeo, amarrar a un esqueleto era herejía e idolatría pura. Pero desde la psicología humana, tener a una entidad familiar y transaccional es un salvavidas mental fenomenal frente al terror del abismo. Definitivamente, pero claro, eso es lo que ocurría en la clandestinidad de las calles, ¿no? Donde venerar a esta entidad era un crimen. Pero el expediente nos lleva a continuación al archivo 6 a revisar qué pasa en aquellas culturas donde la muerte no era una forajida perseguida por la ley. Culturas donde, de hecho, dictaba las leyes desde un trono. Exacto. Pasamos de las calles a los grandes palacios y tribunales del inframundo. Y el primer monarca que el dossier pone sobre la mesa es Mictlantecutli, el señor del Mictlán en la cosmovisión mexica. Un personaje cuya descripción iconográfica está diseñada para impactar desde el primer segundo. Es extrema en todos los sentidos. Estamos hablando de un esqueleto manchado constantemente de sangre, que lleva un collar confeccionado con ojos humanos arrancados. Sí, una imagen brutal. Y que se representa con la mandíbula abierta de par en par porque su función mítica incluye devorar estrellas durante el día. Pero lo que destaca el documento no es solo su aspecto, sino su actitud. No es un monarca pasivo para nada. Cero pasivo. Los mitos relatan cómo engaña y persigue activamente a otros dioses que intentan bajar al inframundo para recuperar huesos, porque, pues, esos huesos son necesarios para crear nuevas humanidades. Es sumamente posesivo con sus dominios. Es que su ferocidad tiene una lógica interna muy clara. En la cosmovisión mexica, el inframundo no es un lugar de castigo, sino un depósito de la energía vital. Una energía que debe ser resguardada a toda costa para mantener el equilibrio del universo. ¡Wow! Tiene todo el sentido.
Pero para ver un contraste absoluto, el análisis nos traslada a la tradición india y budista. Nos presenta la figura de Yama. Yama, sí. Yama es el rey del inframundo, pero opera bajo parámetros completamente ajenos al terror físico. O sea, no es un ser sádico ni un devorador de cuerpos. Es el juez supremo del karma. Su comportamiento se asemeja más al de un auditor fiscal impecable, ¿no? Exactamente, un burócrata cósmico. Y la herramienta de Yama es brillante. No usa instrumentos de tortura, utiliza el espejo del karma. Ah, claro. Cuando un alma llega ante él, Yama simplemente sostiene este espejo inmenso donde se reflejan con total exactitud todas las acciones cometidas en vida. Así es. El juez no impone un castigo por capricho ni por maldad. El individuo observa su propio reflejo y el peso de sus propias decisiones determina su destino. Lo cual revela un sistema judicial cósmico súper sofisticado. Además, el expediente destaca que la jurisdicción de Yama incluye la posibilidad de apelación. Ah, o sea que no es definitivo desde el principio. A diferencia de un sistema inamovible, existen figuras de profunda compasión que pueden intervenir. Por ejemplo, en la versión japonesa del budismo, destaca el bodhisattva Hizo. ¿Y qué hace Hizo exactamente? Esta figura intercede activamente por las almas perdidas o condenadas. La saca de los tormentos para ofrecerles una nueva oportunidad. Muestra un equilibrio perfecto entre la ley kármica inflexible de Yama y la misericordia. Es un contrapeso fascinante. Y si hablamos de sistemas burocráticos elaborados, el documento también nos lleva al antiguo Egipto, donde el manejo de las almas ni siquiera recae en una sola entidad. Tienen literalmente departamentos funcionales. Departamentos gubernamentales enteros. O sea, está Anubis con cabeza de chacal, cuyo trabajo es puramente técnico y de acompañamiento. Embalsamar el cuerpo y guiar el alma por el primer tramo. Luego está Osiris. Sí, sentado formalmente como el juez que preside la sala. Y finalmente Amit, esta bestia encargada de la ejecución inmediata, devorando el corazón del difunto si resulta pesar más que la pluma de la diosa Mat, que representa la verdad. Hay una divergencia enorme en los estilos de gestión, si te fijas. Totalmente. O sea, parece que Mictlantecutli opera como un señor de la guerra territorial y posesivo. Yama es el auditor incorruptible y el panteón egipcio es toda una dependencia gubernamental burocrática. Diferentes enfoques para un mismo problema. Exacto. Es como si existiera una sola entidad detrás de todo esto y pareciera tener un ropero infinito de disfraces para amoldarse a los miedos y a la estructura social de cada época, ¿no? Esa teoría del ropero infinito es precisamente la hipótesis central de esta sección del dossier. Porque superficialmente, un dios mexica ensangrentado, un juez kármico y un tribunal egipcio parecen creaciones completamente desconectadas. Sí, visualmente no tienen nada que ver. Pero al analizar sus estructuras profundas, los paralelismos son abrumadores. En todos los casos, la entidad controla un umbral fronterizo. En todos los casos, exige rituales de paso muy específicos para mantener el orden. Y mezclan el terror con la protección. Exactamente. Combinan elementos de terror reverencial y con algún grado de protección para el alma que llega. La muerte toma la forma exacta que una civilización necesita ver para comprenderla, adoptando las metáforas de poder de esa cultura específica, ya sea la guerra, la burocracia o el comercio. Es como un mecanismo de adaptación maestro. Pero a ver, la historia no termina en los tronos y en los juicios. No, apenas vamos a la mitad del camino. Sí, porque hemos visto a la muerte como una deidad a la que se le implora milagros a latigazos y como un juez absoluto que pesa el corazón en una balanza. Pero el archivo 7 introduce un tercer rol operativo que resulta mucho más íntimo y personal. Estamos hablando del fenómeno de los psicopompos. Psicopompos. Es un término que suena súper académico, pero el concepto es hermoso. Es un término fundamental que deriva del griego antiguo y se traduce literalmente como los que conducen o guían a las almas. Y la distinción crucial de esta figura recae en su descripción de funciones. Porque no matan ni juzgan. Exacto. Un psicopompo no tiene la tarea de extinguir la vida biológica, ni tiene la autoridad para juzgar las faltas morales. Su única y exclusiva misión es asegurar la transición. Su trabajo es garantizar que, al cruzar el umbral hacia lo desconocido, nadie tenga que hacer el viaje en soledad. O sea, se podría ver como los guías turísticos definitivos hacia lo desconocido.
el servicio de escolta VIP hacia el más allá. Y el documento lista varios ejemplos históricos. Comienza con Hermes, en la mitología griega. Que normalmente la cultura popular lo ubica solo como el mensajero de los dioses. El del casco y las sandalias con alitas. Sí, pero su rasgo más importante era su capacidad para cruzar fronteras impenetrables. Era la única figura que se movía con total fluidez y sin restricciones entre las cimas del Monte Olimpo, las ciudades de los vivos y las profundidades del Hades. Era el que conocía todas las rutas ocultas. El caso de Hermes representa al guía puro, pero el expediente añade una capa de complejidad enorme al compararlo con las valquirias de la tradición nórdica. Ah, las valquirias, que también operan como guías, escoltando a los guerreros caídos hacia los grandes salones del Valhalla. Pero hay un detalle letal ahí. Muy letal. La etimología de la palabra valquiria significa las que eligen a los caídos. O sea, tienen agencia directa sobre quién vive y quién muere. Totalmente. Ellas no solo acompañan, ellas sobrevuelan el campo de batalla y seleccionan activamente quién debe perecer. Combinan el rol de guía compasiva con el de verdugo selectivo en un solo movimiento. Es un contraste fortísimo si, por ejemplo, revisamos lo que ocurrió en Japón con los Shinigami. El expediente detalla cómo este concepto, que hoy en día es famosísimo en la cultura pop y en el anime, en realidad cristalizó bastante tarde. Sí, durante el periodo Edo. Exacto. Y la historia de cómo surgió es buenísima, porque Japón estaba bajo este edicto de aislamiento casi total del mundo exterior. Los únicos europeos que tenían permitido comerciar, y eso solo en un puerto específico, eran los holandeses. Y a través de ellos se filtró la cultura occidental. Claro, llegaron libros europeos de medicina y grabados que mostraban a la parca occidental. Ya sabes, este esqueleto aterrador con una guadaña. Y la cultura japonesa absorbió esa iconografía, pero alteró completamente la psicología del personaje. Lo adaptaron a su propia sensibilidad. Sí, en lugar de un esqueleto agresivo que corta la vida de forma violenta, transformaron al Shinigami en un espíritu facilitador, casi amable, que invita sutilmente a la persona a dejar este mundo cuando ya es su momento. Esa transformación ilustra perfectamente la necesidad humana de suavizar el trauma del final. En el fondo, los psicopompos revelan una verdad psicológica inmensa. Que es súper reveladora, el alivio inherente en estas figuras. Así es. A pesar de todo nuestro profundo terror biológico a la aniquilación que compartimos como especie, existe este consenso transcultural para inventar figuras cuya sola presencia comunique un mensaje de alivio, un mensaje de no hay necesidad de hacer este viaje en soledad. Te dicen, ven conmigo, no tienes que hacer esto solo. Y así, la entidad de la muerte se divide en dos funciones operativas básicas: la fuerza que asesta el golpe final y la presencia que guía. En sistemas como el budismo, se separan claramente en la figura del juez y la del bodhisattva. Y en cultos modernos sincréticos, como vimos al inicio en México con la niña blanca, la figura castiga, protege y guía simultáneamente, todo en uno. Es una síntesis perfecta. Y esto nos empuja hacia el punto de convergencia de esta exploración, porque después de revisar expedientes policiales de la Inquisición, templos antiguos y la necesidad de no caminar solos hacia el vacío, la parte final del dossier hace algo analíticamente brillante en los archivos 8 y 9. Toma todos estos reportes desde distintas eras y geografías y los ingresa en un sistema de variables. Exacto. Meten todos los datos al sistema y nos entregan el famoso retrato hablado de la entidad. Y los patrones que arroja la historia son asombrosamente consistentes. Si analizamos la apariencia general reportada en mitos y testimonios a lo largo de los siglos, la entidad mantiene casi universalmente una forma humanoide. Incluso en los reportes modernos, ¿no? De experiencias cercanas a la muerte. Sí, donde al principio se perciben luces difusas o sombras, la mente humana termina por imponerle contornos antropomórficos. El esqueleto, ya sea expuesto completamente o insinuado, es la constante biológica del decaimiento. Lo inevitable del hueso. Y sobre ese esqueleto invariablemente aparece una vestimenta envolvente, mantos extensos, túnicas oscuras y especialmente la capucha que ensombrece el rostro. Y es que la capucha es la metáfora perfecta, porque al ocultar los rasgos faciales se mantiene la esencia de lo que la muerte representa, que es lo incognoscible. O sea, nadie puede ver el rostro de lo que hay más allá del umbral. Es un misterio impenetrable.
También incluye variaciones fascinantes en cuanto al género. Fíjate, en las culturas de raíz latina y mediterránea, la entidad adopta abrumadoramente una identidad femenina. Totalmente. Hablamos de la parca, la niña blanca, la madrina, o sea, una figura casi materna que acoge. En cambio, en las culturas de origen germánico y anglosajón, la personificación es implacablemente masculina o de género neutro. Como el caso del Green Reaper en inglés o la figura abstracta de Der Tod en alemán. Exactamente. Y bueno, a los rasgos físicos hay que sumar el inventario de herramientas de trabajo. La guadaña europea no fue elegida al azar. Proviene de un contexto agrícola donde simboliza la cosecha igualitaria. Una cosecha que no distingue entre la maleza y el buen grano. Se corta todo por igual. Arrasa con lo que toca. Otras culturas le asignaron arcos y flechas, asociadas a la naturaleza impredecible y punzante de las epidemias o las pestes. Y de manera recurrente aparecen los dispositivos de medición. Ah, claro, como las grandes balanzas para pesar el valor moral. Las balanzas, los relojes de arena que marcan un límite temporal estricto o el espejo reflectante de llama que ya discutimos. Son herramientas que denotan que el proceso, aunque sea misterioso, obedece a una ley métrica inquebrantable. ¡Wow! Al final, el expediente condensa las funciones de esta figura en 3 verbos operativos muy precisos, que son decidir el corte, guiar por el umbral y gobernar el destino posterior. Decidir, guiar y gobernar. Pero lo que resulta verdaderamente sobrecogedor al cerrar este tramo del documento es la advertencia que lanza. Porque hasta este momento, o sea, toda la evidencia que hemos cruzado conforma la anatomía de la figura. Pura teoría. Hemos agrupado nombres, herramientas, funciones. Hemos tratado a la muerte como un sujeto de estudio. Exacto. Tenemos en nuestras manos el retrato hablado, pero el texto indica muy claro que, en la siguiente fase de los archivos, dejaremos la teoría histórica para ver casos concretos, casos contemporáneos donde se documentan supuestas intervenciones de esta entidad en la vida real. Esa va a ser la frontera definitiva entre el folclore y la anomalía. Pero como conclusión del análisis técnico de hoy, el dato que debería generar más inquietud no son las descripciones macabras en sí, es la simetría de los datos. Esa consistencia mundial. El hecho irrefutable de que civilizaciones separadas por océanos inmensos, que jamás tuvieron contacto comercial o lingüístico durante milenios, hayan mirado hacia el abismo de la muerte y hayan proyectado exactamente la misma silueta encapuchada, empuñando las mismas herramientas y ejerciendo las mismas funciones. Es escalofriante. Desde una óptica científica estricta, evidencia un patrón neuroficológico universal impreso en nuestro ADN. Pero si seguimos la línea de investigación del dossier, sugiere algo más oscuro. Insinúa que la humanidad no inventó a esta figura, sino que simplemente la ha estado documentando todo este tiempo. Y justamente esa, es la reflexión que nos vuela la cabeza. Para ir cerrando, hoy desmantelamos por completo la idea de que la muerte es solo un monitor que se apaga en un hospital frío. Vimos toda la estructura detrás. Sí, vimos cómo el miedo, la necesidad de recuperar el control y el anhelo de compañía transformaron un simple fallo biológico en un burócrata del karma, en un guía compasivo o hasta en un esqueleto amarrado a un poste. Vestimos al abismo con túnicas y máscaras que nuestra mente sí es capaz de procesar. Exactamente. Y el documento nos suelta, ya al final, una hipótesis sumamente provocadora que de verdad se queda haciendo eco en la mente y queremos que quienes nos escuchan se la lleven hoy. Si tomamos por válido que la entidad encargada de gestionar el paso entre los mundos opera como un espejo camaleónico, o sea, que moldea su aspecto visual y sus métodos basándose exclusivamente en lo que nosotros esperamos ver, eso abre una posibilidad súper inquietante. Demasiado. Significa que las creencias actuales, el imaginario visual que cada uno de nosotros consume a diario y la forma específica en que cada mente imagina su propio final en este preciso instante, ¿acaso están literalmente diseñando a la medida los rasgos y la actitud del ser que nos estará esperando en el último segundo? Es una idea para perder el sueño. Totalmente. Agradecemos profundamente a la audiencia el que nos hayan acompañado a desmenuzar esta parte del expediente. Sigan cuestionando los límites de lo que creemos saber sobre este mundo y nos encontramos en la próxima Inversión Profunda.